Permítanme compartirles, he sido muy bendecido con esta escritura, en especial este año, y pues la verdad que me sigue dando más para compartir. Creo que he predicado de este texto ya más de 10 veces este año, y cada vez encuentro más y más cosas hermosas de la palabra. Mateo capítulo 15, Mateo 15, verso 21 y 28. Si por alguna razón usted no tiene Biblia, use la Biblia del que tiene a su lado. Claro, pídale permiso. Y si los dos no tienen Biblia, hagan una oración y pídale perdón a Dios. Ok. Bien. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente por si encuentra alguna diferencia en el texto que usted tiene ahí en la Reina Valera. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. ¿Alguien había escuchado estos dos nombres de ciudades, Tiro y Sidón? Ok, en la Biblia. Una mujer de los gentiles, o dice en su Biblia extranjera, ¿sí? Una cananea, una mujer que no era judía, que vivía allí, es decir, ya estaba viviendo en el territorio de Israel, se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente, o gravemente, como dice allí. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos, tan generosos, tan amables como ustedes, le pidieron que la despidiera, aunque yo pensé que le iban a pedir que le ayudara, que la despidiera. Y note aquí en la frase que tengo: dile que se vaya. Dijeron: nos está molestando con su súplica. No eran tan generosos. Esta señora, espero que hayan dicho señora y no otra cosa. Esta señora nos está sacando la piedra, y ¿por qué no la atiende o que la despiden? Entonces Jesús, bueno, una pregunta. Los discípulos que están aquí referidos de vez en cuando perdían la paciencia y eso, pero ustedes se ven que son más bien calmaditos, ¿verdad? Ninguno de ustedes tiene este problema, ¿verdad? Algunos, no, ninguno levante la mano, por favor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella ya ganó la atención de Jesús. Ella se acercó y dice en esta versión: y le adoró. Se acercó y le adoró. Seguramente allí en la Biblia dice algo sobre se arrodilló, ¿sí? Se postró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Dos palabras y ya hay una oración profunda. A veces no es tanto lo que decimos, sino lo que realmente queremos expresar. ¿Alguien hoy siente el deseo de repetir esta oración? Señor, ayúdame. Hay como 3 nomás, vea. No solamente ustedes son humildes, sino que tienen todas las necesidades resueltas. ¿Alguien dice conmigo: Señor, ayúdame? Hey, el Señor escucha esa oración. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, dijo ella. Es verdad. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Wow. Apreciada mujer, verso 28, dijo Jesús: tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija te sanó, dice esta versión. Aunque estaba hablando de liberación, la hija fue. Recuerde que la hija no estaba presente. Esto sucede en la casa de ella. Ya después que ella regresa, entonces le avisan que sí, que fue en el momento en que estaba en la conversación. Sé que este texto lo hemos leído en varias oportunidades.
y seguramente hemos aún también predicado. Déjeme decirle algunas cosas sobre la mujer y sobre la región. La región que menciona allí de Tiro y de Sidón, dice que está al norte de Galilea, es decir, que es frontera con el pueblo de Israel, no hace parte del pueblo de Israel, las naciones que están cerca, fronterizas, y pues hace frontera tanto con Galilea como con Judea, territorio de Israel. Es lo que hoy conocemos como el sector de Fenicia o el sector en el Mediterráneo, el Líbano. No estoy hablando del Líbano Tolima, estoy hablando del Líbano en el Mediterráneo. ¿Alguien ha escuchado algo sobre el país llamado el Líbano? Por su lugar geográfico y por ser ciudades de puerto, portuarias, estas ciudades eran muy comerciales. Y al ser muy comerciales, entonces eran conocidas por otras regiones, por los productos que ofrecían, que llevaban, que traían, ¿sí? Al mismo tiempo, en ese territorio era común, por la cantidad de gente que se movía, era muy común que había todo tipo de santuarios, eran muy idólatras, adoraban todo tipo de dioses y demás, y tenían, aparte de ser idólatras, un problema mayor quizás que la idolatría, y es que como había mucho comercio, era común que la gente en la calle estuviera negociando, vendiendo, se le veía dinero en sus manos y ese movimiento de dinero, esa circulación de dinero. Entonces tendieron a ser muy opulentos, a acostumbrarse a comprar cosas costosas y a ver a los demás como pobres, pero ellos eran como los ricos de la región. Por esos dos pecados de opulencia y de idolatría, en algún momento, en algunas partes de la Biblia, estas naciones se ganaron una palabra profética de juicio en contra de ellos, donde se refiere a esos dos tipos de pecados: su arrogancia y su idolatría. Así que espiritualmente hablando en términos espirituales, pues realmente no hay ninguna concordia espiritual entre a este lado la región de Israel, donde se adora un solo Dios, donde no hay idolatría, donde se es más bien no pobre, pero pues no se vive en esas mismas, porque la atención principal está en honrar a Dios, ¿sí? Pero al otro lado, solo al pasar la frontera, la vida es totalmente diferente, ¿sí? Y aunque en verdad hay mucho movimiento de dinero, al mismo tiempo hay problemas serios en el área espiritual, ¿sí? En el área espiritual. Pero en labores o en lugar para escoger dónde vivir, pues la mayoría preferirían ir a la parte donde hay riqueza y donde hay. Sin embargo, la Biblia presenta que una mujer cananea, y está hablando de ella, pero está involucrando a su familia, se han venido a vivir al territorio de Israel. Y eso es importante que lo notemos en el texto que hemos leído, porque cuando Jesús llega a esta región, al norte, a predicar, entonces hace referencia a la cananea, a la extranjera, pero que ya está viviendo en el territorio de Israel, sin dar motivos así mayores de por qué se había venido a vivir y demás. Pero de alguna manera nos está diciendo que su problema, que parece que no es tan de días, sino que parece que lleva muchos años, que su problema de alguna manera le ha llevado a hacer decisiones, ¿sí? Y esas decisiones las podemos mencionar en primer lugar como aquella mujer que está dispuesta a ir más allá de sus límites. Y me pregunto eso, y les pregunto eso esta mañana: ¿qué estaría usted dispuesto a ir más allá de sus límites? ¿Qué es ir más allá de sus límites? Es intentar algo más por el deseo de favorecerse a sí mismo o favorecer a otros. Aquí ella está buscando más que su propio beneficio, está buscando el beneficio ¿de qué? De su hija. No da detalles de esa posesión maligna, qué síntomas en la parte física, pero si al final dice que ella fue sana, está asociando su atadura con algún problema de enfermedad. Es decir, que le ha provocado algún tipo de enfermedad. Y es que la Biblia nos dice que cuando Satanás viene para matar, para robar, para destruir. Así que no se conforma con algo sencillo, sino quiere lo peor.
lo peor. Y la necesidad de ella la ha obligado a ir más allá de sus capacidades. Ha dejado su tierra, ha abandonado su territorio, quizás ha dejado sus costumbres de idolatría y demás, por estar en una región diferente y no tan opulente, pero de alguna manera nos está diciendo que ella está en busca de algo. ¿Me escuchó? Porque está yendo más allá de sus límites. Y es bueno, con esa apreciación, preguntarnos qué estaríamos nosotros dispuestos a hacer por la salvación de otros, y más si esos otros son familiares. ¿Estamos dispuestos a ir más allá de nuestros límites? ¿Alguno de ustedes está dispuesto a hacerlo? No se da la razón. El demonio sí, y la necesidad que tiene. Tampoco se da la edad que ella tiene, que la muchacha tiene, pero por la conversación definitivamente es un problema tanto serio como de mucho tiempo. No sé en cuál de sus casas, algunos en el tiempo antiguo o actualmente, están lidiando con asuntos de tipo espiritual, donde el asunto maligno, demoníaco, de alguna forma ha venido a causar cierta aflicción, ciertas cosas. Y es muy posible que en nuestros días vecinos, familiares, de una u otra manera tengan influencia, o porque están atrapados en algún tipo de vicio o en algún tipo de enfermedad o en algunas cosas que no son fáciles de resolver. Y entonces eso nos lleva a decir cómo hacemos para encontrar una solución. Y es importante que sepamos tanto que hay solución, como es importante que desarrollemos la capacidad de ir más allá de lo que podemos hacer. Todavía podemos ayunar más, todavía podemos orar más, todavía podemos desarrollar más favor hacia otras personas, todavía podemos avanzar. ¿No lo creen? No dijeron nada. Sin embargo, intento convencerlos. ¿Podemos ir más allá qué? Mire, ¿sabe que los milagros ocurren cuando aprendes a superar límites? ¿Escuchó lo que acabo de decir? ¿Cuándo ocurren los milagros? Cuando una mujer ha quedado viuda, su esposo era un servidor, era un profeta, pero le han quedado deudas y ahora sola, y como las deudas son grandes y apremian, han venido a cobrarle y no tiene dinero, le dicen: nos vamos a llevar a sus hijos como en pago de nuestras. Y ahora perder los hijos, eso es. Así que la mujer le toca ir y pelear con el profeta y decirle: tú sabes que mi esposo era un siervo, un hombre que estaba trabajando con usted, pero miren, no, lo único que me dejó fue, no voy a ser usted irresponsable, dejé más que deudas. Pero la movió a los límites y entonces buscó eso. Dejó su idolatría, dejó cosas que seguramente le estaban alejando por su estilo de vida de Dios, y decide internarse en cerca a los judíos buscando algo. Intenta ahora que tiene su oportunidad Jesús en el territorio, intenta, y nos llama la atención que aunque ella está solicitando la misericordia de Dios, y hace dos oraciones, una que tiene que ver con solicitar la misericordia y otra con la ayuda del Señor, pero nos sorprende que el texto en el verso 23 diga, léame ahí en el verso usted en su Biblia, aquí en la mía dice: pero Jesús no le contestó ni una palabra. ¿Qué dice allá en la versión que usted tiene? Jesús no le respondió ¿qué? Palabra. Y entonces hablamos de el silencio de Jesús, el silencio de Dios. No decía absolutamente nada, no le dijo absolutamente nada. Y entonces llama la atención eso del silencio. ¿Por qué el Señor en ocasiones calla, no dice absolutamente nada? ¿Está probando nuestra paciencia? ¿Estará probando nuestra fe? Nosotros solemos en algunas ocasiones usar el silencio en varias
propósitos o varios motivos. Yo sé que usted en algún momento usa el silencio de alguna forma. Por ejemplo, una forma de usar el silencio es ¿para qué? Confiésense, por favor. ¿Para qué? Para evitar. No digo nada, no quiero ofenderlo. Ok, es una manera de decir, quiero ser prudente y mejor me quedo callado. Es más, por ahí en algún verso de la Biblia apoya eso, ¿verdad? Dice que en las muchas palabras hay pecado, entonces mejor hacer silencio. Está bien, está bien. Pero también se usa el silencio como una manera de castigar, ¿sí? Pues no le digo nada, ¿sí? Lo ignora, lo deja solo, no hay respuesta. ¿Cómo es el término que usan los muchachos ahora? Lo dejó en visto. ¿Qué tal si leyéramos en el texto bíblico y Jesús la dejó en visto? Tendríamos que preguntarle a los muchachos, interpréteme esto. Porque... Pero sí usan el término, ¿sí? Responda algo que le mandaron ahí en el WhatsApp y lo dejó con un chulito en visto que no. Ok, eso, ese silencio. Seguramente es una forma de la prueba de Dios o un desafío a nuestra fe, ¿sí? No estamos hablando, escúchame esto, no estamos hablando de cuando Dios nos habla y nosotros no podemos escucharle. Hay diferencia, entienda esto, hay diferencia entre el silencio de Dios y la distracción mía. A ver qué quiero hacer notar esto. Una cosa es que yo esté distraído y que no escuche lo que Dios me está diciendo, y algo muy diferente, que Dios calle y no quiera decirme absolutamente. Son dos cosas diferentes y tenemos que entender cuál es la que nos está sucediendo, porque en otra ocasión un hombre está queriendo pedirle al Señor que lo sane de sus ojos y comienza a gritar porque le dijeron, cuando pregunta ¿y por qué se escucha tanto ruido? Que viene Jesús y viene, y comienza este señor a gritar, Hijo de David, ten misericordia. Y Jesús pregunta y le dicen, tráiganlo, háganlo venir. Pero el hombre seguía gritando, entonces alguien tuvo que callar o decirle, lo está llamando. No, ahí no es el silencio de Dios. Él está tan distraído y tan metido en su cuento de pedir que no está sabiendo que el Señor le está dando una respuesta. Y veo que hay creyentes que pueden hablar o pueden echar la culpa a Dios de decirle, Dios no me habla, Dios no me escucha. No, espérese, cállese, haga silencio y escuche que el Señor sí le está respondiendo. Y no dijeron amén, pero sí hicieron silencio. Ustedes, yo le digo a la iglesia a veces, está bien que ustedes sean ovejas, pero no sean abejas tampoco. Sí. Amén. Distraídos. Tuve que hacer esta semana un trámite en una EPS. Cuando fui y tomé el turno, habían más de 200 por delante. Ay, Dios mío. Entonces yo sabía que estaba ese día con la clase de paciencia. Entonces a ver cómo me va hoy en cuánto saco en paciencia. Y cuando llego ahí a tomar el turno, ya había estado en 3 sitios diferentes pidiendo algunas otras solicitudes. Es que tiene que traer, y entonces ya supe que estaba en la clase de paciencia. El Señor me ayudó y finalmente, por haber hecho una pregunta, la señorita dijo, espérese porque parece que la persona que estoy llamando no está, y lo atiendo de una vez. Y estaban todavía esperando yo turno, estaba todavía como unos 80, algo así. Pero decidí acercarme a preguntar. Pero en ese momento llegó otra señora. Ustedes saben que cuando se está demorando la atención, algunos comienzan a decir y a molestar y a decir cosas, algunos hasta groseros y demás. Y una señora se acercó, pero no están llamando el número tal, y a pelear allí. Y entonces yo le dije a la señora, porque hacía 15 minutos antes una funcionaria había salido
y en voz en cuello ha dicho: las personas que voy a llamar suban al segundo piso, a la sala tal, van a esperar ahí, no van a mirar la pantalla porque no va a salir sus nombres, pero los vamos a atender prioritariamente. Y entonces hizo un listado sobre todo de personas adultas y los llamó. Y cuando escuché que ella estaba quejando, yo creo que esta señora ya la llamaron y sí. Entonces, y ella se volteó y pues le dijimos: ya hubo un grupo que la llamamos, de pronto pregunta en el segundo piso. Y ella hizo mala cara y manoteó. Y cuando se volteó tenía en sus oídos audífonos escuchando música de su celular. Entonces la que me estaba atendiendo me hizo la seña a mí: pero esa señora con los audífonos y viene a molestarnos. Y bueno, pero me hizo pensar en eso, ¿no? En qué diferencia hay en que el Señor esté callado o que nosotros estamos tan distraídos que no le escuchamos. La mujer no está distraída, la mujer está muy enfocada. Seguramente no es de ahorita, lleva mucho tiempo esperando su momento, así que pero cuando no haya respuesta de Dios, antes de manotear o antes de criticar o antes de decir algo, pregúntese si es que usted ha estado demasiado distraído o hay demasiado ruido a su lado que no le inclusive a veces allá en esos sitios le dicen: pero por favor cállense que están llamando a otros y no nos dejan escuchar. Y a veces sucede eso. Estamos hablando de no estar distraídos, pero de aprender de cuando el Señor no dice absolutamente nada, con qué propósito Él calla. Intervienen los discípulos, no sé en qué tono intervienen, pareciera que fuera un acto de misericordia o de impaciencia. Nos está cansando esta señora aquí detrás de nosotros. Finalmente se da la conversación y entonces el Señor habla. El Señor. Otro texto de la Biblia, escucha esto, se refiere a Jesús diciendo: como un corderito fue llevado al matadero, no abrió su boca. Inclusive el profeta lo describe con eso, que no se va a defender, no va a decir nada. El silencio del Señor, aunque tiene la oportunidad de defenderse, no dice nada. Aunque le están pidiendo, no dice nada. Y entonces nosotros debemos aprender. Cuando tenemos nosotros que, mire, no se metan en un problema, mejor cállese. Mire, no critique, no juzgue que Dios no le está escuchando. Mejor afine. ¿Cómo le decimos a los chicos cuando le hemos dicho más de una vez y no han escuchado lo que le hemos dicho? Por ahí yo he escuchado a mi mamá: pare oreja. ¿Han escuchado eso? Pare oreja. Ponga cuidado. Ahí están todas esas expresiones que usamos para prestemos silencio. ¿Sí? Prestemos silencio. Aprendamos del silencio de Dios. Ahora, una tercera cosa importante en este texto y tiene que ver con la fe, la importancia de la fe. El texto que hemos leído dice que Jesús fue sorprendido por la fe de una mujer no cristiana, extranjera. Se esperaba que dentro del pueblo de Israel, dentro de los de la iglesia, hubiera gente con fe, o se espera mejor, pero no se espera que gente de afuera pues desarrolle tanta fe. ¿Y en dónde está el asunto de la fe? Jesús le dijo: mujer o apreciada mujer, le dijo: tu fe es grande. Y parece que el punto de partida para el milagro tiene que ver con eso, con la fe de ella. Que se te conceda, que lo que estás pidiendo sea fe. Creo que en varias ocasiones Jesús le dice a alguien: conforme a tus has creído, ¿qué? Se ha hecho. Así que la fe juega un papel muy importante. Ahora, la fe no es algo que aparezca de repente, no es que mañana usted se va a levantar y dice: ay, siento que tengo más fe. No, eso no sucede de esa manera. La fe hay que edificarla. ¿Estamos, hermanos? La fe hay
acrecentarla. La fe es comparada en la Biblia con una semilla que hay que sembrar, que hay que abonar, que hay que cuidar y que tiene un proceso y que va avanzando. ¿Vamos, hermanos? Que va avanzando, ¿sí? Tal vez usted tuvo fe para un vehículo en movimiento y Dios le dio un triciclo y entonces ahí está, pero ya logró algo. Y esa es su base y sigue creyendo y Dios le da una bicicleta y sigue creyendo y tiene su moto y sigue creyendo, porque eso es la fe. Sí, eso es la fe, no es que aparezca así. Ahora, me atrevo a decir sobre esta mujer que ella hacía varios tiempo venía creciendo en su fe, ¿sí? Porque pues está en la espera. Mire, hermanos, yo creo que quien tiene fe sabe que Dios le dará su momento, su oportunidad. Le va a llegar su momento. Pero la fe es importante. Mire, necesitamos fe para crecer. Necesitamos fe para agradar a Dios. ¿Sí? Necesitamos fe para orar, porque si alguien ora, pero hágalo con fe, no dudando. ¿Sí? Necesitamos fe para la salvación. Necesitamos fe para la visión. Necesitamos fe. La fe es el oxígeno que hace que nuestros pulmones tengan vida. ¿Ven? Fe. La fe. Ese fue el punto de partida para que la mujer pudiera ver eso. Es más, la fe es tan importante que la Biblia dice, aunque alguien estuviera muerto, si cree que vivirá. ¿Sí? Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees, verás, ¿qué? La gloria. Esa palabra es hermosa. Dígasela a la persona que está a su lado. Mírelo y dígale, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Si tú crees, sí. Yo estoy convencido que esta mujer llevaba tiempo creciendo en su fe, esperando su momento, anhelando que Dios le diera una oportunidad. Quien tiene fe sabe que Dios le va a abrir puertas, tarde o temprano. Quien tiene fe va a multiplicar las oportunidades. Quien tiene fe no ve problemas, ve respuestas. Quien tiene fe, cuando viene la enfermedad, ve la oportunidad de conocer a Dios de una manera diferente. Es importante, son los ojos de la visión espiritual. La fe no se arrodilla ante los demonios, la fe se arrodilla ante el Señor que libera de los demonios. Y la mujer está arrodillada ante el Señor pidiendo ¿qué? Ella en otro tiempo había estado arrodillada frente a sus dioses, pero ahora se encuentra frente al Señor arrodillada porque su fe le ha llevado a ese punto. Y usted y yo tuvimos esa experiencia de estar equivocados en nuestra fe ante un ídolo, pero por la misericordia y la gracia de Dios, hoy estamos ante el Rey de Reyes y nos humillamos ante su gracia. Dios quiere traer libertad a nuestras casas. Dios sabe ese sufrimiento que tenemos y más cuando los ponemos delante de Él. Él sabe. Así que necesitamos. ¿Cuántas casas de hermanos o de familiares o de vecinos están atormentadas? Sean jóvenes, problemas con drogas, sean personas con alcohol, niños. Y cuando uno escucha, como estos días escuchamos, uno dice, ¿a quién se le pasa por la cabeza raptar una niña de 10 años con síndrome y hacerle daño y matarla? Eso no puede estar más que inspirado en la obra maligna. Y eso es la realidad con la cual nos enfrentamos. Pero es importante que nosotros nos levantemos y traigamos libertad, porque en el Señor traemos libertad. Y traigamos a nuestras casas hacer huir las obras de las tinieblas. Y yo creo que Dios quiere hacerlo. Solo necesitamos crecer en fe y apropiarnos de eso. La expulsión de demonios hace parte de sencillamente creer, porque la Biblia dice que para los que creen, ¿qué? Echarán, y dice que será predicado y echarán fuera los demonios. Hace parte. Ahora, número 4,
Este texto incluye una revelación sorprendente. Déjenme compartirles acerca de esta revelación. Jesús le está diciendo a la mujer: yo solo fui enviado a las ovejas de Israel. Mi misión es solamente ¿con quién? Con el pueblo de él, sus ovejas, ¿sí? En otros textos dice que las ovejas que están perdidas, porque no vino a buscar a los que están sanos, sino a los que están ¿qué? Enfermos. Ahora, toda la nación estaba enferma, pero no toda la nación quería reconocer que estaba enferma, ¿sí? Pero dice esas palabras de Jesús. De hecho, suenan un poquitico fuertes, duras. Y el Señor Jesús habla de una verdad. Habla de dos grupos de personas. Permítame mostrarle esto. El Señor se refiere a dos grupos de personas. A un grupo de personas le llama los hijos y dice que los hijos tienen derecho a lo que hay servido en la mesa. Pero dice que hay otro grupo que como que tiene que esperar que primero los hijos se sacien, no al contrario. Y habrá también, ¿sí? Y a eso le llama los ¿qué? Los perrillos o los perros. Nosotros sabemos bien la figura. Ahora, no está hablando de cualquier mesa, está hablando de la mesa del comedor, porque tenemos en la casa muchas mesas, pero estamos hablando de la mesa del comedor. Ahora, quiero que ponga aquí en su mente la mesa. Tal vez la de su comedor es muy pequeña y algunos ya no tienen comedor, pero está refiriéndose a un lugar especial donde hay servido todo tipo. Imagine todo lo que a usted le gusta, métale allí. Cuidado con toda esa grasa quite ahí reemplácelo por algo más suculento, para algo mejor, ¿sí? Meta en su mente allá el salmón, ¿sí? Meta allá, ¿qué le gusta? Israel, mariscos, servido a la mesa. Pero Jesús trata de dos grupos. Y yo no creo que esté tratando de despreciar a nadie, pero es la verdad. Hay una gran, mire, Jesús está presentando, hay una gran diferencia entre los que son hijos y los que no son hijos. Y nosotros sabemos de eso porque la mayoría de nosotros experimentamos las dos cosas. La mayoría de nosotros no nacimos en la experiencia de crecer teniendo una relación cercana con Dios, sino que vivimos, ¿sí? Ahora, otros que sí tenían una relación, les pasó lo del chico de la parábola del hijo pródigo, que estando en casa comiendo de lo mejor, le pareció que afuera había mejor y fue y terminó como un marrano, como un cerdo. Por eso es que no debemos comer cerdo, por cochinos, cerdos, marranos. Le dicen puerco y todo eso. Bueno, eso es otra enseñanza para otro día. Pero mire, hay gente de afuera anhelando lo que nosotros tenemos servido a la mesa, y hay gente adentro queriendo ir a comer algarrobas. Pero hay una gran verdad. El Señor habla y revela de esos dos grupos. No está bien. Estaría muy mal si usted en su casa primero alimenta a las mascotas y de lo que ellas dejen le sirve a los niños. Eso sería, usted necesitaría liberación y no sé qué más. Y otra cosa necesitaría juguete también, porque está haciendo mal. Y el mismo Señor dice, no está ¿qué? No está bien. Y no está bien. Y todos sabemos que lo correcto es primero ¿quiénes? Primero son ¿quiénes? ¿Y qué es lo que comen los hijos? Lo mejor. ¿Y lo mejor está dónde? ¿Y ustedes son qué? ¿Ustedes son qué? ¿Ustedes qué quieren? ¿Y qué es lo mejor? Lo de la mesa. ¿Alguno quiere migajas? No. ¿Notan la revelación? Hay una gran diferencia entre los hijos y los que no lo son. Pero en la misericordia de Dios hay suficiente para todos. Mire, cuando no fuimos hijos, Dios extendió sobre nosotros su misericordia y también nos dio sol y también nos dio alimento y también. Y mire esto que voy a decir ahora.
la mujer recibió lo que ella estaba pidiendo. ¿Qué estaba pidiendo ella? La liberación. ¿Sí? No es que le diría un día, no, que se levantó sin celular y está agotada. No, no, no. Es un problema serio. ¿Sí? Pero ella recibió lo que estaba pidiendo. Y ella misma dijo, la misma mujer dijo: está bien, Señor, yo no vengo por la comida que está a la mesa. Yo vengo como perrito a que me caiga, ¿qué? La migaja. Y la mujer fue libre. ¿Con qué fue libre esa chica? Con una migaja. Escucha esto. La chica fue libre con migaja. ¿Sí? Si eso logra lo que cae debajo de la mesa, ¿cuánto puede hacer lo que hay en la mesa servido? ¿Está conmigo? Cuando un cristiano, escúcheme, cuando un cristiano no entiende su posición y su identidad en Cristo, no sabe lo que tiene. Y entonces piensa que afuera come mejor. Y resulta como el chico comiendo ¿qué? Migajas. Si usted ya es hijo de Dios, si usted es hijo de Dios, y la Biblia dice: los suyos no le recibieron, mas a los que sí le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo pasamos de la mentalidad de perritos, extranjeros, no creyentes, a ser hijos de Dios, a ser hijos de Dios. Escúcheme, el muchacho que se fue de la casa y que perdió todo, cuando volvió en sí, cuando reflexionó, ¿en qué fue lo que pensó? Dijo: en la casa de mi padre, los obreros, los que no son hijos, comen súper rico. Y yo aquí, desgraciado, comiéndome basura. Aunque no vuelva, escuche, él pensó: aunque no vuelva, no logre, no soy digno, no puedo volver a pedirle que me haga su hijo. Pero aún así, como obrero de él, me va mejor, porque su casa. Pero fue tremendamente sorprendido por esta revelación. Cuando él vuelve a casa, el padre no está pensando en un obrero más. El padre cree que todavía hay lo mejor para él. Hay un nuevo vestido, hay un anillo. Y escuche algo que dice el texto. El Señor ordenó: saquen la mejor túnica. Mire, esto es espectacular. Siempre en la casa de papá habrá la mejor túnica para el que quiere regresar arrepentido, que se cansó de la basura, que se cansó de la migaja y dice: no, yo quiero volver. Si usted y yo somos hijos, no deberíamos estar dependiendo de migajas. Si usted y yo somos hijos, deberíamos entonces estar sentados a la mesa. Ahora, es posible que alguno estuvo algún tiempo en la mesa, se fue, pero sepa que en la casa de papá siempre hay una oportunidad de volver. Y quiero decirle y hablarle a su corazón: ¿qué está esperando aquel que retrasa ofrecer de manera completa su vida al Señor? ¿Le parece que estar todavía en la condición de perrito es? No, si usted tiene la oportunidad de hacer a Dios su Padre, hoy es el día para que lo haga. Hoy es el día. Es verdad que si una migaja cae y puede liberar a una muchacha, es por la gran misericordia de Dios. Pero si usted está perdiéndose de lo que hay servido a la mesa, y yo soy algo piloso, y yo preferiría siempre lo que está. ¿Alguien conmigo quiere lo de la mesa? ¿Alguien conmigo quiere lo de la mesa? Déjeme decirle, en la mesa está el futuro de sus hijos. En la mesa está la universidad de esa niña. En la mesa está la empresa que Dios quiere. En la mesa está esa empresa. En la mesa está.
lo que Dios tiene destinado desde la eternidad. No necesitas romper y dañar tu matrimonio. Quiero decirte, en la mesa está la respuesta a tu matrimonio. En la mesa está la sanidad de tu cáncer. En la mesa está la liberación de tu esposo. En la mesa está el cambio de tu hijo. En la mesa está la salvación de todos tus familiares. Está en la mesa. Está en la mesa. Hay sueños que Dios nos ha dado y sobre la mesa está. Hay un sueño. Hay un deseo en nuestro corazón. Hay gente que va a disfrutar de lo que cae de tu mesa. Déjame decirte algo. Cuando entendemos nuestra posición en Cristo y comemos bien, intencionalmente dejamos caer para que uno que no es sus hijos se beneficie. Amén. Tu merced está siendo usada para que caiga a otros que no tienen. Pero lo que todavía hay de Dios en la mesa para el sueño de Dios está ahí servido. Amén. Está servido. Está en la mesa, querido, está en la mesa. No sigas viviendo con mentalidad de perrito, de pobre, de necesitado. Eres un hijo de Dios y Jesús mismo dijo: primero los hijos. Primero los hijos. Y usted y yo, no por cuenta propia, no por deseo propio, no por nosotros, sino por su misericordia, ahora somos sus hijos. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Póngase en pie, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Levante sus manos. Bendito sea Dios. Escuche, cierre sus ojos. Siendo la mujer extranjera, al instante su hija quedó libre del demonio. Ella no estaba presente. Algunos en tu casa con problemas hoy no están aquí, pero la fe que tú tienes en el Señor causa que ellos sean bendecidos. La mujer logró algo para su hija no presente, y tú estás logrando esta mañana algo para los tuyos, porque de tu mesa pueden caer migajas que lograrán bendecir a los tuyos. Tú vas a dejar caer bendición para que otros se beneficien. Dígale: Señor, dígale: Señor, ayúdame a disfrutar mi identidad, mi posición en Cristo. Ve más allá de tus límites. Comprende el silencio de Dios. Insiste en tu fe. Crece en ella. Espera tu momento. Y cuando llegue tu momento, actúa y aprópiate de lo que te pertenece en el Señor. Todo el que tiene fe sabe que tendrá su momento de parte de Dios.